Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Jesús, Cordero de Dios, inmolado en la cruz, mi Salvador y mi Rey. El Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Qué bueno poder tenerlos por aquí, saludarlos nuevamente a través de las redes sociales. Espero que hayan estado bien y que Dios haya bendecido sus vidas. Vamos a continuar adorando el nombre de nuestro Dios, esta vez a través de las oraciones. Y usted de su casa, junto con su familia, va a colocar cada una de las acciones de gracia, sus peticiones, sus necesidades, dejarlas en el Señor. Usted va a colocarlas ahí y yo de manera general voy a orar por todas las necesidades y por todos los problemas, por todas las acciones de gracia que tengamos nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Padre Celestial, vivir un día más y compartir un día más junto con nuestra familia. Hoy queremos, Señor, orarte por algunas necesidades, Señor, por la salud de algunas personas, por la vida de algunas personas. Oramos, Señor, para que tú seas obrando en cada una de las personas que hoy se encuentran enfermas, cada uno de sus familiares, que les des la paz que solamente tú puedes dar, para que ellos estén tranquilos en medio de esta situación. También, Padre Celestial, pido, Padre, por la economía de los hogares que nos escuchan, que nos ven, de la iglesia, Señor. Oramos para que seas tú proveyendo, para que seas tú dando lo necesario, Señor, siempre. Oramos para que sea tu gracia, Señor, mostrándose siempre para dar lo necesario. Padre Celestial, oramos también por los trabajos de los hermanos, de los amigos que tal vez no tengan. Oramos para que seas tú proveyendo, abriendo puertas y dé, Señor, ese trabajo para que ellos puedan suplir las necesidades básicas de su vida y de su hogar. Te lo pedimos, Padre Celestial. Oramos por la familia, por los hogares que hoy estamos escuchando y que hoy estamos adorando el nombre de nuestro Dios. Y también oramos, Padre Celestial, por las personas que nos escuchan, por los amigos que nos escuchan, por sus vidas, por sus hogares. Oramos también por sus necesidades.
Dejamos todo esto bajo tu control, Señor. Oramos por la iglesia y oramos, Señor, por las personas que han perdido algún familiar y que se encuentran, Señor, con dificultades. Oramos en especial por la vida de la familia del hermano José Velandia y también la familia de nuestro hermano Olinto. Cuando nuestro hermano Olinto ha perdido a su papá, ha fallecido, Señor, oramos por el consuelo de él y de su familia, para que seas tú, Señor, dándole la paz y la calma que solamente tú puedes dar. Y así por todas las personas que han perdido a un familiar en estos días, que han tenido que despedirse de él, Señor. Dales el consuelo y la tranquilidad que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Oh, es por eso que te alabo, Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Seguimos adorándole a través de eso. Y quiero entonces que recordemos que durante el mes de abril hemos estado estudiando bajo una frase que también suena un poco a tema, ¿no?
y es la siguiente: todos tienen que saber. Esa es la frase que hemos definido como el tema general para el mes de abril. Todos tienen que saber o todos tienen que conocer. ¿Conocer qué cosa? El evangelio, conocer la predicación, hermanos. Y pues el objetivo de este mes es que veamos la importancia de predicar el evangelio a otras personas. Hoy justamente vamos a hablar de un tema súper importante enfocado hacia esto, pero antes de ello quiero contarles una historia, o quiero que hablemos acerca de una noticia que ha impactado desde el año pasado y sigue impactando aún en el 2021, y que muchos medios han citado, que muchos medios han compartido. Y es la noticia de que el príncipe Harry, el príncipe de Inglaterra, abandonó el reino, abandonó el puesto de príncipe con tal de irse a vivir con su esposa y pasar una vida normal. Y los medios y las personas que han escuchado esta noticia están impactados, hermanos. Están impactados porque teniendo tanto privilegio, teniendo tantas cosas buenas, ¿cómo es posible que el príncipe abandone ese reino para irse a vivir como una persona común y corriente? Inclusive perder muchos de esos privilegios con tal de estar bien con su esposa, con tal de vivir una vida normal. Y esa decisión que tomó el príncipe Harry a nosotros nos pareció bastante difícil, bastante complicada. Pero eso hizo feliz ¿a quién? Al príncipe Harry. Bueno, hace ya mucho tiempo en la Biblia alguien también hizo lo mismo. Tal vez no por irse a vivir con su esposa, ni irse a vivir una vida normal, sino que lo hizo convencido de que era lo mejor para su vida y para agradar a Dios. Y ese hombre fue Moisés, hermanos. Moisés tenía el derecho de estar como príncipe en la nación o en el imperio de Egipto. Aún así, él renunció a eso, hermanos, no para irse a vivir con la mujer, como dije anteriormente, sino para agradar el nombre del Señor, sino para cumplir la misión que el Señor le había encargado. ¿Y por qué, hermanos? La Biblia dice que lo hizo por fe. La Biblia dice que estaba convencido de que eso era lo mejor para su vida y de que eso de verdad era el destino con el cual el Señor lo había traído a este mundo. Y ese ejemplo que acabamos de hablar es el del cual vamos a enseñar un poco hoy, bajo el siguiente tema. El creyente debe estar convencido de la importancia de predicar. Escuche bien. El creyente debe estar convencido de la importancia de predicar. Tenemos que tener convicciones fuertes en nuestra vida como hijos de Dios, y una de las más importantes, escuche bien, es estar convencido de que es importante comunicar el evangelio, porque lo conocemos, hermanos, sabemos eso, pero no estamos convencidos. No estamos convencidos. Si estuviéramos convencidos, hermanos, lo estuviéramos haciendo, pero no es así. Nos hace falta estar más convencidos de que es importante llevar el evangelio y de que el Señor nos ha llamado para un propósito mucho mejor que el estar solamente en este mundo. Moisés, como dije ya, va a ser un ejemplo de eso. Por eso vamos a mirar su historia en Hebreos. Lo invito a que abra su Biblia. En Hebreos capítulo 11. Escuche bien. Hebreos capítulo 11. Versículos 24 al 27. Perdón, hasta el 28. Bien, Hebreos 11, 24 hasta el 28. Pero antes de eso vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de esta enseñanza, a entender lo que Él nos quiere decir hoy. Padre eterno, gracias te damos, Señor, en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Sea ella, Señor, transformando nuestra vida. Sea ella, Señor, guiando nuestro ser y convenciéndonos, Señor, del error, y también convenciéndonos que debemos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Vamos a leer entonces el versículo número 24, hermanos, de Hebreos 11. Hebreos 11, 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y aquí se va a encontrar el primer punto de la enseñanza, hermanos. Y es que para poder estar convencidos de la importancia de predicar, hermanos, lo primero que debe estar presente en nuestra vida es que debemos estar convencidos de nuestra vida cristiana.
Debemos estar convencidos de que somos hijos de Dios y de que hemos sido llamados del mundo para algo mucho mejor que lo que el mundo nos pueda ofrecer. El Señor nos ha llamado con un propósito mucho más grande que aquel que el mundo me puede dar a mí. Y ese propósito, hermanos, como ya lo dije, es el de predicar el Evangelio. Pero debemos estar convencidos primero de nuestra vida cristiana, de que de verdad hemos sido rescatados para ese propósito. ¿Y cómo Moisés nos va a enseñar eso, hermanos? Lo primero que va a hacer Moisés, según el versículo 24, me llama la atención eso, es que rehusó, escuche bien, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. La palabra Moisés rehusó ser príncipe de Egipto. Moisés rechazó ser príncipe de Egipto. No quiso tomar ese derecho. ¿Por qué? Porque si tomaba ese derecho, hermanos, si tomaba esa opción que el mundo le ofrecía, pues prácticamente iba a dejar a un lado la misión que el Señor ya había predestinado para él. Y Egipto es una representación del mundo. Egipto espiritualmente, el Señor a veces la utiliza como representación del mundo. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermanos? Si Moisés, que tenía tanto privilegio, rehusó, hermanos, el hecho de ser príncipe con tal de agradar al Señor, es porque él estaba convencido de que la vida cristiana, de que la vida en Dios era mucho mejor que aquello que el mundo puede ofrecer. Y eso tenemos que tenerlo claro, hermanos. No hay cosa más grande, no hay nada mejor que aquello que Dios nos está ofreciendo, que el propósito que Dios nos ha marcado. Ni siquiera el ser príncipe, ni siquiera el ser presidente, ni siquiera el ser concejal, ni siquiera el ser otra cosa, ni siquiera ser un profesional puede estar por encima de esto, hermanos. No quiero que me malinterprete, no estoy diciendo que se esfuerce, no estoy diciendo que no se esfuerce por tener estudios y todo esto, ¿no, hermano? Pero a veces nos enfocamos tanto en eso que olvidamos lo más importante, y es nuestra vida cristiana, nuestra vida con el Señor, hermanos. Hoy hay una iglesia, hay muchos hermanos que no están viviendo su vida cristiana como debe ser. Están tomando más los privilegios del mundo, o se están dejando llevar más por esos privilegios, y están olvidando lo más importante en sus vidas, que es el propósito con el cual el Señor los ha llamado. Ser diferentes, tener una vida en Cristo. ¿Y qué sigue diciendo? Vamos a ver. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escuche bien, Moisés tenía puesta su mirada en Dios, rehusó ser príncipe y también rehusó tener todos los privilegios que un príncipe podría tener, hermanos, porque él, Moisés, estaba convencido y tenía puesta su mirada en el Señor. Su convencimiento estaba en que era mucho mejor agradar al Señor que agradarse él mismo. Y, hermano, nosotros debemos mirar ese ejemplo también. Me parece interesante ahí lo que dice el versículo, ¿no? Escogiendo antes el maltratado con el pueblo de Dios. No solo abandonó el privilegio, sino que prefirió ser maltratado con el pueblo del Señor, con el pueblo de Israel, porque sabía que esa era la voluntad de Dios, hermano. Y a veces nosotros, cuando hablan y cuando se burlan de nosotros por ser creyentes, como que tratamos de decir que no, ¿verdad? Como que tratamos de aparentar que no lo somos. ¿Para qué? Para no recibir esa burla de la gente. Hermanos, y Moisés, que tenía el derecho de ser el príncipe de Egipto, no le importó, hermanos, ser maltratado. Ahora, ¿por qué a nosotros nos cuesta tanto, hermanos, poner nuestra mirada en el Señor e inclusive estar dispuestos a que nos rechacen, a que se burlen de nosotros, hermanos? Porque no tenemos una convicción firme de nuestra vida cristiana. Y hoy el Señor nos quiere retar a eso, a estar convencidos de que ya nos pertenecemos a este mundo, de que ya somos hijos de Dios y que no importa lo que digan los demás acerca de mi
fe en el Señor. No importa lo que diga mi familia, no importa que se burle, no importa que me causen vergüenza, no importa eso. Yo estoy viviendo la vida que el Señor me ha llamado a vivir. Si yo estoy convencido de eso, hermanos, lo voy a practicar en mí. Y voy a poner mi mirada en el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Él tenía puesta su mirada en el galardón, hermanos. Él tenía puesta su mirada en la promesa. En el caso de él, la promesa era ¿qué? Que algún día iba a recibir al Salvador. Que algún día Israel, ese pueblo que él iba a liberar, iba a traer al Salvador del mundo. Y también tenía la promesa de que algún día, al morir, estaría con el Señor. Esa es nuestra promesa. Es mucho mejor, hermanos, lo que el Señor tiene reservado para nosotros que lo que el mundo nos puede dar. Es mucho mejor esa esperanza que tenemos en Dios que la esperanza que podríamos tener en el mundo. El mundo da decepción, el mundo da tristeza, da llanto y aparentemente con sus riquezas y con la fama quiere dar felicidad. Pero cuando se tiene, se nota en nuestra vida que sentimos ese gran vacío del Señor. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados con ese propósito. Fuimos diseñados con el propósito de estar por siempre con el Señor, de compartir con el Señor y de ser amigos de Dios. Usted debe estar convencido de eso, hermano. Tiene que estar totalmente convencido de que su vida cristiana es mejor que la que el mundo puede ofrecer. ¿Y qué sucedió además de eso? Moisés, escuche bien, abandonó, ¿qué cosa? Los privilegios de Egipto. Recordemos que Egipto espiritualmente representa al mundo. Eso quiere decir que Moisés abandonó los privilegios que el mundo le podía ofrecer, porque lo primero en su vida era agradar al Señor, porque él estaba convencido de que lo más importante para cualquier hijo de Dios es cumplir la voluntad del Señor. Hermanos, de eso también debemos estar convencidos nosotros. Y a veces, hermanos, queremos cambiar lo que Dios ya nos ha dado. Y por eso ya no nos comprometemos tanto con la iglesia, el servicio, pocón. El hecho de adorar al Señor, el hecho inclusive de asistir a la iglesia. Y lo más importante, el hecho de predicar, no lo veo tan importante. ¿Por qué? Porque mi vida está entregada ¿a quién? Al mundo. Porque mi vida no está convencida de que lo más importante es agradar al Señor. Ahora, yo quiero que hoy usted, hermano, tome en serio lo que el Señor le ha dado para su vida. Tome en serio la vida que el Señor le ha dado a usted. Una vida nueva, una vida distinta, una vida que no se atañe a lo que el mundo le ofrece. Una vida que no se deja llevar por las cosas que el mundo le pueda dar. Y una vida que sabe que lo más importante es darle la gloria al Señor. Moisés lo entendió así. Hoy quiero que usted también lo comprenda. Comprometámonos más con el Señor. Si de pronto usted, hermano, no ha estado convencido de que su vida cristiana es mejor que su vida anterior, pídale perdón hoy al Señor. Confiésele ese pecado. Dígale: Señor, no he tenido bien en cuenta, no me he comprometido bien con tu causa, no me he comprometido bien con la vida que tú me has dado. Hoy quiero ser diferente. Hoy quiero comprometerme en servir. Hoy quiero comprometerme en adorarte. Hoy quiero comprometerme en ir a la iglesia. Hoy quiero comprometerme en darte lo que tú exiges. Hoy quiero comprometerme en llevar tu evangelio a las otras personas. En segundo lugar, el creyente debe estar convencido de la necesidad del mundo. No solamente estar convencido de su vida cristiana, sino también estar convencido de que hay una necesidad del mundo. Cuando hablo de mundo, quise encerrar aquí las personas que no conocen del Señor. Hay una necesidad para esas personas que no conocen de Dios. Las personas están necesitadas, hermanos. ¿Y dónde vemos eso? Yo quiero que de la historia de Moisés nos traslademos a Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. Dice la palabra del Señor así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quiero dejar hasta ahí. Miren, el apóstol Pablo les está hablando a la iglesia en Roma de la importancia de predicar el evangelio. Les está diciendo, en otras palabras, que ellos deben estar convencidos de que hay una necesidad para las personas que no han creído en el Señor. ¿Y cuál es esa necesidad? Aquí el apóstol Pablo lo va a describir con preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? Es la primera pregunta que hace el apóstol, ¿cierto? Esa pregunta retórica que tiene una respuesta obvia, quiere comunicarle a los romanos lo siguiente: las personas necesitan adorar a Dios. El ser humano necesita adorar a Dios. Fue creado con ese propósito. Fue creado con ese destino, el de darle la gloria al Señor, el de que su vida refleje quién es Dios. Pero escuche bien, ¿cómo van a adorar las personas si no han creído en el Señor Jesucristo? Es imposible, hermanos. Es imposible que puedan adorar fielmente. Ahora, el Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso quiere decir que sin haber creído en el Señor Jesucristo, es imposible que ellos puedan darle la gloria al Señor. Y eso nos lleva a lo siguiente, ¿no? Las personas no solo necesitan adorar a Dios, sino que necesitan creer en Cristo. Y ahí, con la pregunta retórica que sigue, el apóstol Pablo lo dice, ¿no? ¿Y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Escuche bien, las personas necesitan creer en Cristo porque eso va a salvar sus almas y eso los va a llevar a adorar al Señor. Eso los va a llevar a cumplir el destino que el Señor tiene para la humanidad, o que siempre tuvo para las personas. Eso los va a llevar a ser felices, a ser gozosos, a estar sin vacíos, hermanos. El hecho de creer en el Señor. Y lo más importante, los va a llevar a tener una relación con Dios. Si no estamos viendo, si no estamos convencidos de esa necesidad del mundo, hermanos, pues obviamente no vamos a predicar el evangelio. No vamos a ver la importancia de llevar el evangelio a esas personas. Como ya más adelante en el tercer punto lo vamos a ver. Pero debemos estar convencidos de que las personas necesitan creer en Dios, creer en Cristo, hermanos. Las personas necesitan eso. Necesitan el cambio de sus vidas a través del evangelio. Hermanos, nuestras generaciones están entregadas a las drogas. Nuestras generaciones están entregadas a la impiedad. Nuestras generaciones están entregadas a cosas que son totalmente desagradables. Nuestra generación, como todas las generaciones, está entregada al pecado, hermanos. Y nosotros necesitamos mostrarles a Cristo. Ellos necesitan conocer a Cristo. Ellos necesitan creer en el Señor. Veamos la importancia de eso. Estemos convencidos de la necesidad que tiene la gente. Hermanos, no nos hagamos de la vista gorda. Nuestra sociedad está necesitada. ¿Qué otra cosa necesita la humanidad hoy en día? Las personas necesitan escuchar el mensaje. Escuche bien. No solo necesitan creer en el Señor, sino que para poder creer, ¿cierto? Deben oír. Deben oír. Y el apóstol Pablo, en la pregunta retórica, dice: ¿cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, hermanos, nosotros tenemos que ver esa necesidad de que las personas necesitan escuchar quién es Dios, quién es Cristo para sus vidas y qué ha hecho para que ellos puedan ser redimidos, para que ellos puedan ser salvos. Las personas necesitan eso. Si nosotros tenemos ese convencimiento, si nosotros tenemos esa firme creencia en nuestro corazón, vamos a hacer todo lo posible para que esas personas escuchen del Señor. ¿Por qué a veces nos da tanta pereza? ¿Por qué a veces no queremos predicar? ¿Por qué a veces nos da miedo? Hermanos, porque no estamos convencidos, escuche bien, de que esas personas lo necesitan de verdad. A veces vemos a las personas con riquezas, a veces vemos a las personas con esto y aquello, a veces vemos a las personas aparentemente felices y decimos: esta persona está bien. Puede que ni siquiera necesite que yo le... ¿Para qué le voy a hablar si está bien, si se está compartiendo, si está de la mejor manera? No, hermanos, tienen una necesidad espiritual muy grande.
tienen una necesidad que no puede ser llenada ni con el dinero ni con otras cosas. Por eso debemos estar motivados, hermanos, a predicarles y a que ellos puedan escuchar de Cristo, ¿cierto? ¿Quiénes son los que le van a predicar? Nosotros, hermanos. El apóstol Pablo quiere hacer hincapié en eso. Usted y yo estamos comprometidos a que esas personas escuchen del Evangelio, pero para eso debemos estar convencidos de ello. Hoy yo quiero decirle que el Señor le está hablando a usted, hermano, a su corazón, y le está diciendo que ya deje de estar totalmente ajeno a esa tarea que usted tiene, como ya más adelante lo vamos a mirar. El Señor quiere que usted vea la necesidad de la gente, esté convencido de eso y de esa manera pueda predicarles de la mejor forma. Bien, y en tercer lugar, el creyente, escuche bien, debe estar convencido del mandato de predicar. No es una opción, escuche, no es una opción el hecho de predicar, el hecho de compartir el Evangelio. Es un mandato, y si yo estoy convencido de que es un mandato, de que es una orden del Señor, y yo sé que cuando no obedezco las órdenes del Señor se llama pecar, yo, hermanos, voy a tratar de cumplir lo que el Señor ha dejado en su palabra, ¿verdad? Esa es la idea, ¿cierto? Esa es la idea que nosotros debemos tener. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que a veces vemos el hecho de predicar como una opción, y no, hermanos. Para eso hemos sido llamados. Volvamos a la historia de Moisés. ¿Qué tal si Moisés hubiera visto como una opción el hecho de ser el líder de Israel, el hecho de pertenecer a la nación de Israel? Hermanos, nunca la nación de Israel hubiera sido liberada, ¿cierto? Pero el Señor tocó el corazón de Moisés, le habló a él y él se convenció de que ¿qué? De que era un mandato de liberar a la nación de Israel, de que era un mandato de que él perteneciera a esa nación antes que a Egipto. Eso mismo nos hace el Señor con el objetivo de predicar. Es un mandato, hermanos, y no es una opción. Si nosotros tenemos eso claro, vamos a predicar sí o sí. Hermanos, da pena decir que somos creyentes y no haberle compartido a nadie de Cristo. Da pena, o nos debe dar pena, hermanos, decir que somos hijos de Dios y no hemos compartido nuestra fe con otras personas. Hoy el Señor nos está llamando a eso. Y vamos a ver cómo Pablo le hace hincapié en esta pregunta retórica para los hermanos en Roma. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Escuche. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, tenemos que ir donde las personas. El creyente debe ir ¿a qué? A predicar. El creyente ha sido enviado a predicar ya. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. ¿No fue la orden que el Señor nos dio? Id y haced discípulos. Esa fue la orden que el Señor nos dejó. Hermanos, estamos ya con el objetivo de predicar. Ya hemos sido enviados por el Señor a esa misión. Lo que pasa es que no estamos convencidos de que de verdad es un mandato importante para nuestra vida. Hermanos, a veces estamos convencidos de que adulterar es un pecado grave, de que la fornicación es un pecado grave, de que robar es un pecado grave, pero no estamos convencidos de que el hecho de no predicar también es un pecado grave. También es algo que al Señor no le agrada. Así que hoy, hermanos, si hemos sido enviados a predicar, cumplamos la misión. Pidámosle al Señor que nos dé fuerza para cumplirla. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de carácter y de denuedo para comunicar ese evangelio que el Señor nos ha dejado. Recuerde y esté convencido de eso, que es un mandato, hermano, no es una opción. Y además de ser un mandato, eso también se convierte en un privilegio. El creyente tiene un gran privilegio y el apóstol Pablo lo describe aquí muy bien. Miren, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio. Cuán hermosos son los pies de aquellos que están convencidos de que el evangelio es lo que puede cambiar vidas. De aquellos que están convencidos de que el hecho de predicar es un mandato, hermanos, y es un privilegio. Hermanos, sintámonos así. Sintámonos de esa manera, ¿verdad? Y veamos el honor que tenemos, ¿cierto? Si el Señor dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, eso quiere decir que es un gran privilegio para nosotros. ¿Qué estamos anunciando, hermanos?
Paz. Estamos anunciando paz verdadera, no paz como la que el mundo da, que se desvanece con cualquier problema, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento y sobre todo es la paz que el ser humano necesita, la paz con Dios. El hecho de que el ser humano se reconcilie nuevamente con el Señor. El hecho de que el ser humano vuelva a tener una relación con Él. Eso estamos anunciando, hermanos. Y dice, de los que anuncian buenas nuevas. Y estamos anunciando las buenas noticias, ¿cierto? Las noticias de que Jesucristo fue enviado por Dios. Fue enviado por su Padre. Fue enviado para darnos salvación y para rescatarnos, hermanos, de la condenación eterna. Para rescatarnos del pecado. Eso es lo que predicamos, eso es lo que llevamos. Y si usted no está viendo esto como un privilegio, hermano, hoy pídale perdón al Señor por eso también. Hoy confiésele eso al Señor y dígale que no ha visto el hecho de predicar el Evangelio, la importancia y estar convencido de eso, de predicar el Evangelio, no la ha visto. Pídale al Señor que lo ayude en ese proceso, hermano. Pídale al Señor que de verdad lo haga ver y lo convenza de que es un mandato que tiene un privilegio muy grande. Hermanos, qué alegría es cuando una persona acepta a Cristo gracias a que nosotros le llevamos el Evangelio. Bueno, el Señor nos utilizó para llevarle el Evangelio. Fuimos esa herramienta y qué bonito es ver que esa persona luego testifique, que esas personas testifiquen. Gracias a esta persona que me comunicó el Evangelio, que me predicó de Cristo, el Señor tocó mi vida y el Señor me cambió. Qué bonito es escuchar eso, ¿verdad? Qué bonito es saber que le hemos podido compartir a alguien del Evangelio y cambiarle la vida presente y también la vida futura, la eternidad. Hermanos, hoy el Señor nos dice que debemos estar convencidos de la importancia de predicar. No se quede callado, predique, hermanos. Esté convencido de eso. Si usted es un hijo de Dios, tiene esa responsabilidad. Si usted es un hijo de Dios, debe estar seguro de que esa es la misión que usted tiene en este mundo. Amén. Espero que haya entendido y que el Señor le haya hablado a su corazón. Bien, para los amigos que de pronto nos están escuchando o viendo, hoy quiero decirles que el Señor le está hablando, que el Señor le está diciendo hoy a través de su palabra, ¿qué cosa? Que usted necesita de Él, que usted necesita un cambio. ¿Por qué? Porque todo ser humano, toda persona, nace con un problema en su vida. ¿Cuál es ese problema? El problema del pecado. El pecado nos aleja de Dios. El pecado es aquello que hacemos que no le agrada al Señor. Y es imposible por nuestras fuerzas cambiar esa condición. Pero hay una solución que el Señor ha dejado para eso. ¿Cuál es la solución? Jesucristo. Jesucristo quien dio su vida para quitar ese pecado de usted. Para quitar esa condenación que usted tiene por el pecado. Y para que a través de eso usted tenga una nueva vida. ¿Qué es lo que usted debe hacer? Tal vez hoy se sienta triste, hoy se sienta sin esperanza. Déjeme decirle que Dios quiere darle esperanza a su vida. Que Dios quiere que usted tenga paz. Que Dios quiere solucionar su problema de pecado. ¿Qué es lo que debe hacer? Hoy usted debe reconocer primero que es pecador. Debe reconocer que le ha fallado a Dios. Debe reconocer que ese fallo lo aleja del Señor. Pero también debe reconocer en su vida, escuche, creerlo de verdad, que Dios ha dejado esa solución. Que Dios ha dejado a su Hijo para solucionar esa condición. Y debe usted creer que el Hijo de Dios murió en la cruz, pero que no solamente murió, sino que también resucitó para solucionar ese problema que usted tiene. Y también debe decirle al Señor, y debe creer esto, debe estar convencido de eso, que el Señor quiere vivir en su corazón y quiere cambiar su vida. Debe aceptarlo. Acéptelo hoy. Acéptelo en su corazón. Hágalo el Señor de su vida. Dígale al Señor que le permita nacer de nuevo. Hoy el Señor le está convenciendo de eso. Entréguele su vida.
Hoy el Señor le dice, es el día de hacerlo. No lo dejes para mañana. Quiero que hoy entregues tu vida a mí y quiero que sufras el cambio de ser un pecador condenado a ser un hijo mío. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por la enseñanza, porque debemos, como hijos tuyos, estar convencidos de la importancia de predicar tu evangelio. Hoy, Señor, nos has enseñado mucho, nos has recordado muchas cosas y nos has hecho entender que como creyentes debemos estar convencidos de que somos tus hijos, de que debemos tener una vida cristiana comprometida contigo, de que debemos ver la necesidad de las personas y de que debemos predicar y cumplir el mandato que tú has dejado. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza y el denuedo para cumplirlo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, mis hermanos y amigos, que tengan una excelente semana. Dios los cuide y los guarde siempre.